Hola, bienvenidos a esta sesión número 15 del curso completo de francés y a este nivel intermedio del curso. Como vimos al final del nivel básico, ¿cómo se dice usted debe? Vous devez, vous devez. Entonces, ¿cómo sería usted debe esperar? Vous devez attendre, vous devez attendre. ¿Cómo sería él debe esperar? Il doit attendre. Il doit attendre. ¿Cómo se dice yo debo esperar? Je dois attendre. ¿Cómo se diría yo voy a esperar aquí? Je vais attendre ici. Je vais attendre ici. ¿Cómo se diría todo el mundo va a esperar? Tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre. ¿Cómo se dice nadie puede esperar? Personne peut attendre. Personne peut attendre. Para preguntar, ¿puede usted? Puede es pouvez. Pouvez-vous? Sería la pregunta. ¿Puede usted? Pouvez-vous? Entonces, ¿cómo sería la afirmación? Usted puede. Vous pouvez. Vous pouvez. Entonces, ¿cómo sería esta frase? Me gustaría saber si usted puede venir conmigo ahora. Je voudrais savoir si vous pouvez venir avec moi maintenant. Je voudrais savoir si vous pouvez venir avec moi maintenant. ¿Cómo se preguntaría? ¿Puede usted? ¿Puede esperar aquí? Pouvez-vous attendre ici? ¿Cómo se diría entonces nosotros podemos? Nous pouvons. Nous pouvons. ¿Cómo sería esta frase entonces? Nosotros no podemos esperar. Nosotros debemos partir ahora. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons partir maintenant. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons partir maintenant. En español se puede omitir incluso la palabra nosotros. No podemos esperar, debemos partir ahora. Pero en francés hay que decirla aquí incluso dos veces. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons partir maintenant. ¿Cómo era para decir usted va? Vous allez. ¿Cómo se dice nosotros vamos? Nous allons. Nous allons. ¿Cómo se dice yo voy? Je vais. Je vais. ¿Cómo se dice él va? Il va. ¿Cómo se dice ella va? Él va. ¿Cómo sería todo el mundo va? Tout le monde va. ¿Cómo se pregunta quién va? Qui va. ¿Cómo se dice eso va? Ça va. ¿Cómo se dice eso va muy bien? Ça va très bien. Entonces, como hemos visto, para preguntar cómo va todo, cómo va la vida, se pregunta comment ça va, cómo eso va, cómo va eso, comment ça va. Y se puede responder ça va bien, ça va très bien. ¿Cómo se dice eso va a estar listo pronto? Ça va être prêt bientôt. Ça va être prêt bientôt. ¿Cómo es el verbo hacer? Faire. Para decir hacerlo, este lo que hace referencia a una cosa iría antes del verbo. Sería le faire. Hacerlo, entonces le faire. Las personas o las cosas en la oración
siempre van antes del verbo. Entonces, hacerlo es lo hacer, o sea, le faire. ¿Cómo se diría entonces? Me gustaría hacerlo. Je voudrais le faire. Je voudrais le faire. ¿Cómo sería? Debo hacerlo. Je dois le faire. Entonces, como hemos visto, en francés no se puede omitir yo, la persona, el pronombre, sino que siempre hay que decirlo. ¿Quién está haciendo la acción? Je dois le faire. En español podemos decir debo hacerlo, sin decir yo debo hacerlo. Pero en francés siempre hay que poner el pronombre. Je dois le faire. Debo hacerlo. ¿Cómo sería? Voy a hacerlo. Je vais le faire. Je vais le faire. ¿Cómo sería? No voy a hacerlo. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. ¿Cómo sería? Nosotros vamos a hacerlo. Nous allons le faire. Nous allons le faire. ¿Cómo se negaría esto? Nosotros no vamos a hacerlo. Nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. ¿Cómo sería? Usted va a hacerlo. Vous allez le faire. ¿Cómo se negaría? Usted no va a hacerlo. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Para preguntar cuándo, en francés se dice quand. Quand. Aquí no suena la U, no es quoi, sino quand. Y la N hace que la A sea nasal. Quand. Quand. Entonces, ¿cómo se preguntaría cuándo va a hacerlo? ¿Cuándo va usted a hacerlo? Quand allez-vous le faire? Aquí este sonido de la D con la A hace que suene como una T. Quand allez-vous le faire? Quand allez-vous le faire? ¿Cuándo va usted a hacerlo? Quand allez-vous le faire? ¿Cómo se dice yo voy a hacerlo? Je vais le faire. ¿Cómo se niega? Yo no voy a hacerlo. Je ne veux pas le faire. Je ne vais pas le faire. ¿Cómo sería? Él va a hacerlo. Il va le faire. Il va le faire. ¿Cómo sería? Él no va a hacerlo. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. ¿Y cómo sería para complementar esta frase? Porque él no puede hacerlo. Parce que il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas le faire. ¿Y cómo sería? Pero él debe hacerlo. Mais il doit le faire. Pero hemos visto que es mais. Mais il doit le faire. ¿Cómo sería? Usted debe hacerlo. Vous devez le faire. Vous devez le faire. ¿Cómo se dice? Nosotros debemos hacerlo. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Entonces aquí no es le, sino le faire. ¿Cómo sería? Yo no puedo hacerlo ahora. Je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas le faire maintenant. ¿Cómo se pregunta? ¿Puede usted hacerlo? Pouvez-vous le faire? Pouvez-vous le faire? ¿Cómo sería? Nosotros no podemos hacerlo. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. ¿Cómo es el verbo ver? Voir. ¿Cómo es el verbo hacer? Faire. ¿Cómo se dice hacerlo? Le faire.
primero se pone entonces la cosa. Es como lo hacer. Le faire. Entonces, ¿cómo sería verlo? Le voir. Le voir. Le voir, verlo, puede ser verlo si estamos hablando de una cosa masculina o si estamos hablando de un hombre, verlo a él. Le voir. ¿Cómo sería entonces? Voy a verlo esta noche. Je vais le voir ce soir. Je vais le voir ce soir. Entonces, estas es de je, le, ce, son es muy cerradas. Es una vocal muy cerrada que se llama schwa, que es una vocal que se pronuncia e. Je, le, ce. Mientras que ve, la e del verbo ve, es una vocal más abierta incluso que la e en español. Je vais le voir ce soir. Je vais le voir ce soir. ¿Cómo es el verbo entender? Comprendre. Es como comprender, comprendre. ¿Cómo se diría entonces no puedo entenderlo? Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. ¿Cómo era el verbo tomar? Prendre. ¿Cómo se dice entonces voy a tomarlo? Je vais le prendre. ¿Cómo se dice me gustaría saberlo? Je voudrais le savoir. Je voudrais le savoir. ¿Cómo sería debo saberlo? Je dois le savoir. Je dois le savoir. ¿Cómo es el verbo tener? Tener en infinitivo es avoir. Entonces, ¿cómo sería me gustaría tenerlo? Je voudrais l'avoir. En este caso, como el verbo comienza por vocal, entonces se junta de la L y queda l'avoir. Je voudrais l'avoir. ¿Cómo se diría? Yo debo tenerlo hoy. Je dois l'avoir aujourd'hui. Je dois l'avoir aujourd'hui. ¿Cómo se preguntaría cuándo quiere usted tenerlo? Quand voulez-vous l'avoir? Quand voulez-vous l'avoir? El verbo comprar en francés es acheter. La E del medio no se pronuncia, sería acheter. Entonces, ¿cómo se diría? Me gustaría comprarlo porque debo tenerlo. Je voudrais l'acheter parce que je dois l'avoir. Je voudrais l'acheter parce que je dois l'avoir. ¿Cómo se preguntaría? ¿Quiere usted prepararlo para mí? Voulez-vous le préparer pour moi? Voulez-vous le préparer pour moi? ¿Cómo se preguntaría? ¿Quiere aceptar la condición? Voulez-vous accepter la condition? Para decir muchas gracias en francés se dice gracias es merci y mucho se dice beaucoup. Merci beaucoup. Aquí la P del final no suena, entonces es beaucoup. Merci beaucoup. Entonces la palabra para mucho es beaucoup. ¿Cómo se diría entonces? Me gustaría mucho aceptar la condición. Je voudrais beaucoup accepter la condition. Je voudrais beaucoup accepter la condition. ¿Y cómo sería? Pero no puedo aceptarla. Mais je ne peux pas l'accepter. Mais je ne peux pas l'accepter. ¿Y cómo se diría?
Porque no es aceptable para mí así. Parce que ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Parce que ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Bueno, hemos llegado al fin de esta sesión número 15 del curso completo de francés. Nos vemos en la próxima sesión.